cruzó el mar sin que nadie lo notara. El anonimato es la forma más eficaz del mal. Ecuador no lo conocía y eso fue todo lo que necesitaba. La cifra llegó a 54 víctimas. El país entero estaba en shock. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Quién dijo miedo? Mi nombre es Saray Mendoza. Mi nombre es Daniela Ramos. Y yo soy Sara Cortés. En este episodio seguiremos investigando al sádico del Charquito, el asesino de vírgenes, Daniel Camargo Barbosa. Porque donde hay un enredo, entramos sin miedo. Nadie escapa de Gorgona. Esa era la regla no escrita, la certeza con la que los guardias tomaban el café por la mañana y los presos dejaban de soñar por las noches. La isla, hundida en la humedad del Pacífico, rodeada por kilómetros de mar y silencio, era un lugar hecho precisamente para extinguir cualquier intento de fuga. Pero en 1984, uno se fue. Daniel Camargo Barbosa no dejó huella, se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Usó lo que tuvo a la mano, bidones, madera, sogas improvisadas. Construyó una balsa como quien arma una frase con calma y precisión y cruzó el mar sin que nadie lo notara. Cuando pisó tierra firme no llevaba más que su nombre y ni siquiera eso le sirvió de mucho. En Ecuador era un hombre sin documentos, sin historia, sin rostro. Cruzó el puente de Rumichaca y se alejó por completo de Colombia. Eso lo volvió libre de una forma peligrosa. En un país donde nadie lo buscaba, donde no tenía vínculos ni pasado, pudo empezar de nuevo. Y lo hizo, pero no como empiezan los que buscan redención, sino los que han descubierto que el anonimato es la forma más eficaz del mal. Ecuador no lo conocía y eso fue todo lo que necesitaba. Daniel Camargo se volvió sin problemas por Guayas, Pichincha, El Oro y los ríos. Llegaba, caminaba, observaba y la gente no decía nada. Era como si no hubiese estado ahí, no dejaba rastro. Se fue a Quito en busca de libertad, por temor de que las autoridades lo encontraran, ya que estaba muy cerca de la frontera. Cuando llega a la frontera, descubre que irse a Quito era su mejor opción, dado que allí las autoridades no lo buscarían, las autoridades colombianas. En Quito trabaja como vendedor ambulante durante un tiempo y luego parte a Guayaquil con sus últimos ahorros, ya que él sabía que dado el clima de la ciudad podía dormir en las calles. Allí se dedicó a su oficio de vendedor ambulante y desató la mayor violencia que ha vivido el centro de comercio ecuatoriano. Buscaba niñas y adolescentes, sobre todo de barrios pobres. Les hablaba con calma, con una cortesía que desarmaba. Les ofrecía trabajo, decía que vendía Biblias y además les prometía un regalo. Ganarse la confianza de sus víctimas para él era muy fácil. Después las llevaba lejos, a un bosque, a un camino de tierra, a un sitio donde nadie pudiera escuchar. El 18 de diciembre de 1984 secuestra a una niña de 9 años de la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos de Ecuador. Al día siguiente, una niña de 10 años también desapareció. Allí las violaba, luego las mataba, a veces con un cuchillo, otras con sus propias manos. Y no terminaba ahí. Camargo se tomaba su tiempo, mutilaba los cuerpos, borraba rastros, dejaba señales que confundían más de lo que explicaban. Lo hacía con método, con frialdad, como si supiera exactamente qué hacer para que nadie pudiera unir las piezas. Cuando empezaron a aparecer los cuerpos, ya era tarde. Primero fueron 3, luego 5. Después, los periódicos dejaron de contar con precisión. Para cuando la cifra llegó a 54 víctimas, el país entero estaba en shock. Ni siquiera la policía sabía qué decir. La prensa hablaba de una ola de criminales sin precedentes.
las calles con el miedo de siempre multiplicado. La versión oficial apuntaba a una banda, un grupo de violadores, tal vez satánicos, tal vez extranjeros. Empezaron a circular rumores, unas camionetas rojas y hombres rubios de acento italiano que las llevaban a un barco para ser prostituidas. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas de esto. Se formaron escuadrones armados para patrullar caminos rurales. Se hicieron redadas. El miedo convirtió a cualquier extraño en sospechoso. Y mientras tanto, el verdadero culpable seguía caminando como si nada. Hubo recomendaciones absurdas. Funcionarios que pidieron a mujeres vestirse con recato para no provocar. Como si la culpa pudiera esconderse bajo una fachada más larga. Como si el problema estuviera en las víctimas, no en el monstruo que las buscaba. Durante meses el país entero buscó culpables en la dirección equivocada. Nadie pensaba en un solo hombre. Nadie imaginaba que el horror tuviera nombre, tuviera rostro, inclusive que tuviera método. En la comunidad se expandió el pánico general, en donde los padres y las madres de familia buscaron por todos los medios proteger a sus hijas. Ecuador seguía bajo zozobra. Tenían miedo, las mujeres no podían salir a la calle solas. Pues es que claro, o sea, te podían secuestrar en cualquier momento. Sí, y lo peor es que no había un sospechoso, no había alguien a quien se le adjudicaran tantos crímenes. Fue hasta que un día un policía decide patrullar, a eso de las 6:30 de la tarde, en una ruta que unía Guayaquil con Daule, y observa a un hombre solitario que cargaba un maletín negro. A él se le hizo un poco extraño porque no era común en esa ruta ver a alguien a esa hora, y bueno, pues menos a un hombre ya mayor, un hombre de alrededor de 55 años. Entonces él decide acercarse y pues pedirle que se identifique. El hombre, muy amable, muy sereno, muy tranquilo, le pasa su cédula y el policía nota que la foto en la cédula está un poco borrosa y allí se puede observar el nombre de Carlos Manuel Honorio Solís. El policía también le pregunta por el contenido del maletín que lleva y él se lo pasa y se da cuenta de que son unos jeans apretados, una blusa, varios anillos, varias pulseras, prendas de mujer, y le pregunta al hombre y el hombre le dice que son de su hija que estudia en las Esmeraldas. Allí también había una cédula con la foto de dicha mujer, la supuesta hija de Carlos. En ese momento el policía vio todo normal y de hecho decide hasta darle un aventón a Carlos. Entonces le dice que si quiere que lo acerque. Carlos acepta, pero ojo, aquí voy a dar un dato un poco importante para más adelante, y es que antes de subirse a la moto, él tenía unos papeles en el maletín, los coge y los bota al piso. Se van, llegan a la ciudad, vuelven a Guayaquil y allí el policía unas horas después se encuentra cenando con su familia y se encuentra leyendo el periódico. Y en la primera página de dicho periódico ve la foto de una mujer desaparecida, otra de tantas que había. Claro. Y esa Era mujer ella. era la misma que había visto en la cédula que tenía el hombre. A él, por supuesto, se le hace súper extraño y al otro día, a primera hora, decide ir al lugar donde se había encontrado con aquel hombre y encuentra los papeles que el hombre había botado. Papeles que serían muy importantes porque ayudarían a identificar un poco más acerca de este asesino que andaba suelto. Efectivamente, se pudieron dar cuenta que era solo una persona la que había cometido todos los crímenes en Ecuador. En ese momento, Carlos Manuel Honorio Solís era el criminal más buscado en el país. Entonces, básicamente, el 26 de febrero de 1986, unos meses después, donde siguieron cometiéndose asesinatos y no se había encontrado el sospechoso, 2 policías patrullaban por la avenida Los Granados en Quito, cuando ven a un extraño, aproximadamente 55 años, poco pelo, entradas bastante grandes, ¿sí? Fornido, con un cuerpo bien trabajado y más o menos de 1,65 m de estatura. Coincidía con la descripción que el primer policía había dado sobre Carlos. Entonces, pues ellos deciden acercarse a este hombre que cojeaba y además cargaba un maletín negro bajo su hombro. El mismo del primero.
Exacto. del primer asesinato. Entonces ellos le dicen que por favor se identifique. Cuando le pasa la cédula, se dan cuenta de que es Carlos. Le piden que por favor muestre lo que tiene en el maletín y allí los dos policías encuentran la ropa de una niña de aproximadamente 8 años de edad, la cual sería identificada después como su última víctima conocida, Elizabeth Telpes, una niña asesinada tan solo unas horas antes del encuentro con estos policías. Cuando pasa esto, uno de los dos policías coge su arma, le apunta y le dice que se encuentra arrestado. El asesino obedece, no dice nada, se mantiene en silencio mientras lo trasladan a la estación de policía Una nacional. de sus facetas es que era muy tranquilo, nunca Demasiado. mostraba ninguna objeción, o sea, nada. No, y siempre fue así ante los policías, ¿no? Sí, Siempre utilizó como esa personalidad. esa persona. Claro, y una vez lo arrestaron, allí pues estaba callado. Claro. No decía nada, muy tranquilo, muy inexpresivo. Y allí pues empieza a jugar un papel fundamental el psiquiatra Bonilla, quien fue el encargado de hacerle la entrevista preliminar, donde él afirmaba todavía ser Carlos, que había asesinado solo a una niña y pues además que la había violado. Claro. Y también afirma que hacía parte de un grupo criminal de violadores en los cuales también participaban otros sujetos llamados Jaime Rodríguez y Jorge Chávez, para poder desviar un poco como Sí, a la claro, policía de que el solo era él. proceso. Él intentaba como disminuir un poco esa culpa, Esa ¿no? culpa. Esa culpabilidad que sentía y bueno, mantenerse por supuesto en que solo era un asesinato y que su nombre era Carlos. Y también era muy sospechoso pues porque era colombiano, ¿no? Tenía su acento colombiano Claro. y decía ser ecuatoriano. Para ellos Su acento no- era costeño, costeño, tenemos que aclarar. no era algo verídico que pudiera ser ecuatoriano. Claro, entonces lo trasladan de Guayaquil por una caravana policial, o sea, eran varios Claro. carros de policía porque era un criminal bastante Ujú. peligroso. Y bueno, en este recorrido él igual, inalterable, él se encontraba tranquilo y efectivamente empiezan a caer sus mentiras poco a Claro. poco porque él también se empieza a confundir contando su historia. Se equivocaba en fechas, se equivocaba en lugares. Y más porque constantemente pues le hacían preguntas, ¿no? Un investigador, el otro, y pues Claro. mantener una mentira clara un poco Es difícil. Ahí es cuando juega un papel otra vez fundamental Bonilla, que le dice en una de sus conversaciones que podía decir toda la verdad, porque así dijera todas las atrocidades que había hecho, iba a pagar solo 16 años por los crímenes que había ejecutado. Claro, es que básicamente los crímenes en Ecuador no eran acumulativos, o sea, no importaba si tú habías asesinado a una, a dos, a 100 o a 1000 personas, la pena máxima era de 16 años. Claro, y esto fue lo que más molesta y molestó al pueblo ecuatoriano. Porque, bueno, en una de las entrevistas con Bonilla, él dice, usted tiene razón, yo no soy ecuatoriano, yo soy colombiano, y mi nombre no es Carlos, mi verdadero nombre es Daniel Camargo Barbosa. Y claro, él confesó alrededor de 150 crímenes, pero solo le dieron 16 años de cárcel. También fueron reducidos a 14 años, es que por buen comportamiento. O sea, otra vez volvió a ejecutar la misma acción que había hecho En el pasado, en Colombia. Y el pueblo ecuatoriano sale a manifestar en los juzgados, Claro. lo abuchean, Creo muy que cuando molestos. lo iban a sacar donde lo estaban entrevistando, haciendo la investigación, lo estaban esperando afuera con piedras. Ujú. Claro. Y llegamos a una fecha fundamental de Daniel Camargo Barbosa. El 13 de noviembre de 1994, en el Centro de Rehabilitación Social de Varones número 2 en Quito, Giovanni Noguera, más conocido como Luis Masache, afilaba un viejo machete. Había llegado desde Guayaquil con el único propósito de vengar la muerte de su tía, una joven a la que años atrás Camargo había violado y asesinado. Debemos resaltar que a Camargo solo le faltaban 2 años para cumplir su condena. Claro, ¿y cómo fue este crimen? ¿Cómo fue este crimen? Masache esperó
a que Camargo saliera de su celda y con el machete que había estado afilando durante bastante tiempo, le propinó 20 puñaladas. Obviamente el hombre se desangró ahí, pero para finalizar cortó su oreja y la exhibió ante toda la penitenciaria. O sea, como si fuera un trofeo. Claro, eso para él se sintió una venganza que se la debía a su tía. Y bueno, así termina la vida de este asesino a la edad de 59 años, a tan solo 2 años de regresar a la libertad. Fue sepultado en la tumba 798 del cementerio del Batán en Quito, a pocas cuadras de la avenida en donde lo capturaron. Actualmente sus restos yacen en una fosa común. Y es que Óscar Bonilla, el psiquiatra encargado de analizar el caso del sádico del Charquito, analiza esta situación y dice que el hombre sigue un precepto de Osho, un gurú indio. Dice así: si no vives peligrosamente, no vives. La vida solo florece en el peligro. La vida nunca florece en la seguridad. Cuando todo está yendo a la perfección, fíjate, te estás muriendo, no pasa nada. De acuerdo con Bonilla, Camargo tenía una personalidad psicopática que correspondía al tercio de los criminales irrecuperables, puesto que su actuación era sistemática, y esto fue contribuido a los abusos de su madre y a los abusos del sacerdote que abusó de su hermano. Y díganos ustedes qué piensan de que este haya sido el final de este criminal. Y bueno, sigan conectados con Quien Digo Miedo, porque en el próximo episodio tendremos a algunos invitados que nos ayudarán a descubrir los secretos detrás de la mente criminal de Daniel Camargo Barbosa.